y si me escuchan de manera clara. Sí, Oxy, buen día. Buen día. Listo, gracias. Vamos a comenzar con el avance de la guía número 11, con el siguiente tema que corresponde a Oxy, ¿lo puedes grabar, por favor? conocido como ANOVA. ¿Perdón? ¿Lo podría grabar la sesión de hoy, por favor? Sí, a ver un momentito. Ahora. Ya está. Ahora sí ya se está grabando. ¿Ya? Entonces, para ello, primeramente vamos a ver un poco acerca de lo que nos dice la parte teórica, ¿ya? En cuanto a ello, podemos decir que el análisis de la varianza es una técnica estadística paramétrica de contraste de hipótesis, o en otras palabras, es un conjunto de métodos estadísticos empleados para el análisis de los datos provenientes de experimentos diseñados. La ANOVA básicamente consiste en la partición de la variación total de la variable de respuesta dependiente en distintos componentes, como acá nos dice la parte teórica. En cuanto a las condiciones que tenemos que cumplir para aplicar lo que viene a ser la ANOVA, tenemos 3 condiciones. La primera vez nos dice que los errores experimentales deben ser independientes, es decir, que debe existir independencia. La segunda es que estos errores experimentales deben distribuirse de acuerdo a una distribución normal. La tercera nos dice que tenemos que tener varianzas de los subgrupos que deben ser homocedásticos, o dicho en otras palabras, las varianzas deben ser homogéneas o iguales, ¿ya? Entonces, para aplicar la ANOVA tenemos que cumplir estas 3 condiciones: la propiedad de independencia, la normalidad y la homocedasticidad. Ya, también acá vamos a estar hablando de lo que viene a ser el teorema de la invarianza, ¿ya? En la parte teórica nos dice que el teorema de la invarianza nos dice que la varianza de cualquier variable no debería de variar respecto al origen, ¿ya? Para entender de mejor manera este teorema lo vamos a ver con un poco ya tomando un ejemplo para entender mejor lo que viene a ser el teorema de la invarianza. Para ello vamos a trabajar con 2 variables. Nuestra primera variable, que corresponde a la variable x, ya esta variable x inicialmente como origen de trabajo tiene el valor de 0, ¿ya? Si nosotros consideramos otra variable que va a ser la variable z, y esta variable z como origen de trabajo va a tener un valor diferente al valor de 0. ¿Qué nos dice el teorema de la invarianza? Nos dice que la varianza no debería de cambiar, ¿ya? Para ello vamos a considerar nuestras 2 variables y vamos a verificar si este teorema se cumple o no, ¿ya? En el primer caso, donde nuestra variable x tiene como origen de trabajo el valor de 0, la distancia estaría dada por la distancia que corresponde de 0 a nuestra variable x, ¿ya? Por lo tanto, la distancia estaría dada por x. En cuanto a nuestra segunda variable, tendría 2 distancias, inicialmente de 0 hacia el origen de trabajo, que va a ser OT, y posterior a ello de OT hacia nuestra variable z, que sería z, ¿no? En todo caso. Ahora, para aplicar el teorema de la invarianza, vamos a decir que x, de acuerdo a la gráfica, va a ser igual a z más el origen de trabajo. Como acá queremos verificar que la varianza no va a variar respecto al origen, lo que vamos a hacer acá es sacar la varianza a esta ecuación. Vamos a tener en el primer caso la varianza de x. En el segundo término va a ser la varianza de z más el origen de trabajo, y acá ya aplicando la propiedad distributiva de la varianza, sabemos que es una de las propiedades que tiene esta varianza, va a quedar de la siguiente manera: va a ser la varianza de z más la varianza del origen de trabajo. Como acá ya lo había mencionado, el origen de trabajo es una constante que es diferente al valor de 0. Ya al ser una constante, nosotros sabemos por propiedades de la varianza que la varianza de una constante es igual a 0. Entonces este término se eliminaría y con ello estaríamos verificando que la varianza de x va a ser igual a la varianza de z. Y con ello estaríamos demostrando el teorema de la invarianza, la cual nos dice que la varianza respecto a cualquier origen de trabajo debería de ser la misma, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a emplear el teorema de la invarianza? Acá se los he puesto una nota. Nosotros vamos a trabajar con el teorema de la invarianza, o más conocido con orígenes de trabajo diferentes al valor de 0, cuando nosotros queramos minimizar los cálculos, es decir, trabajar con
datos más pequeños, pero obviamente vamos a obtener los mismos resultados que si estuviéramos trabajando con los datos originales. ¿Ya? También en la materia vamos a estar viendo lo que vienen a ser los diseños de experimentos. Vamos a ver dos diseños, el diseño completamente aleatorizado de un factor y el diseño en bloques completamente aleatorizados, o también conocido como ANOVA con dos criterios de clasificación, ¿ya? En cuanto al primer caso, que viene a ser diseños completamente aleatorizados de un factor, o también conocidos como ANOVA con un criterio de clasificación, este se caracteriza porque tiene dos fuentes de variabilidad, el de los tratamientos y el del error, ¿ya? Dentro de este tipo de diseños completamente aleatorizados de un factor, este se caracteriza porque vamos a trabajar, como acá lo dice, ¿no? La fuente de variabilidad vienen a ser los tratamientos. Acá tenemos una tablita en la cual se denotan los tratamientos, ¿ya? A modo de esta parte estandarizar, y también para que nos sirva cuando trabajemos con un diseño en bloques, vamos a decir que los tratamientos los vamos a representar en las filas, pero no obstante también hay otros libros que los representan en las columnas, ¿ya? Entonces en esta parte, a modo de estandarizar, vamos a representar los tratamientos en las filas, ¿ya? Entonces acá tenemos K tratamientos. A1 es el primer tratamiento, A2 es el tratamiento 2, el A3 es el tratamiento 3, hasta llegar a un tratamiento KS, ¿ya? También en las columnas se evidencia o se observa lo que vienen a ser las observaciones, ¿ya? Acá también es importante resaltar que este tipo de diseños completamente aleatorizados de un factor tiene internamente dos subdivisiones. Uno de ellos es el diseño equilibrado y otro es el diseño no equilibrado. ¿En qué consiste cada uno de estos diseños? En cuanto al primer caso, que viene a ser el diseño equilibrado, este se caracteriza porque el número de observaciones para cada uno de los tratamientos es el mismo. Si nos fijamos en la tablita, el tratamiento A1 tiene 5 observaciones. El tratamiento A2 de la misma manera tiene 5 observaciones. El tratamiento A3 y el tratamiento A4 tiene 5 observaciones. Entonces, vamos a decir que estamos en un caso de diseños equilibrados cuando el número de observaciones en los diferentes tratamientos sea el mismo, ¿ya? En cuanto al segundo caso, en el que el diseño es no equilibrado, este se caracteriza porque el número de observaciones en los diferentes tratamientos es diferente, ¿ya? Por ejemplo, acá en el primer tratamiento A1 tenemos 5 observaciones, en el tratamiento A2 tenemos 3 observaciones, y en el tratamiento A3 tenemos 2 observaciones, y finalmente en el tratamiento A4 tenemos 4 observaciones. La diferencia entre un diseño equilibrado y no equilibrado básicamente está en el número de observaciones, que acá obviamente no podemos completar con el valor de 0, simplemente le tenemos que dejar vacío en el caso del tratamiento no equilibrado, ya que esto puede alterar en el resultado final que vayamos a obtener, ¿ya? Ahora vamos a ir ya al ejercicio número 1, pero antes les voy a explicar cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir en la solución de los ejercicios. Para ello me voy a ir a la guía. Y bueno, en la guía ya se los he puesto todos los pasos que vamos a seguir. Tenemos inicialmente una parte teórica de lo que ya hemos explicado en las diapositivas. Y en la segunda parte ya hacemos mención a las fórmulas que vamos a estar empleando. Como ya lo había mencionado, vamos a ver dos diseños. El primer diseño completamente aleatorizado, también conocido como ANOVA de un factor, y el segundo diseño que es correspondiente al diseño en bloques, ya que está en la segunda parte de la guía. Acá está, diseño completamente aleatorizados. Y bueno, dentro de los bloques existen dos casos, que eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Primeramente vamos a enfocarnos en ANOVA de un solo factor. Y bueno, dentro del ANOVA de un solo factor vamos a estar siguiendo 4 pasos como lo hemos hecho en la guía anterior, que correspondía a prueba de hipótesis. El primer paso sería el planteamiento de la hipótesis, donde vamos a trabajar con 2 hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la formulación de la hipótesis nula está probar que en los diferentes tratamientos la media es la misma, es decir, que mu sub 1 es igual a mu sub 2, es igual a mu sub 3 y es igual a mu ks. ¿Ya? En cuanto a la formulación de la hipótesis alterna, está a probar que las medias son diferentes, por lo tanto, mu sub 1 va a ser diferente a mu sub 2
y va a ser diferente a mu sub 3 hasta llegar a un mu ks, ¿ya? El segundo paso viene a ser la construcción del cuadro ANOVA, que este cuadro lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. De la misma manera, en la parte inferior he puesto, aquí hace mención cada una de las variables, por ejemplo, n mayúscula es el número de datos, n minúscula es el tamaño de la muestra, k es el número de tratamientos, que bueno, acá a modo de estandarizar, les he dicho que lo vamos a representar en las filas. Después tenemos el tercer paso que viene a ser la contrastación. En cuanto a la contrastación, vamos a ver los dos métodos, el método gráfico y las regiones de rechazo. Acá algo importante que resaltar es la cola con la cual vamos a trabajar. Cuando nosotros trabajamos con ANOVA, siempre trabajamos con la cola superior, por más que dentro de nuestra hipótesis alterna está probar que las medias sean diferentes, ¿ya? En el cuadro ANOVA no se realiza ese análisis, directamente se trabaja con una sola cola que corresponde a la cola superior, ¿ya? Y en cuanto al cuarto paso, que viene a ser la conclusión, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto, se da en tres partes. Primeramente contemplamos al nivel de significación con el cual vamos a trabajar, posterior a ello a la conclusión que hemos llegado, y finalmente el debido a qué hemos tomado esta conclusión, el cual está dado con aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Eso sería en cuanto a los pasos que vamos a seguir. Ahora sí vamos a comenzar ya con la parte práctica, para que así se entienda de mejor manera lo que les explicaba en la parte teórica. Y bueno, no sé si alguien quiere participar. En un momentito le vamos a pedir a la compañera Guara si nos puede colaborar con el enunciado del ejercicio 1. Buenos días, Auxi. Se toman muestras aleatorias de 7 estudiantes universitarios de primer año, 7 de segundo año, 7 de tercero, que asisten a una clase de estadística para los negocios. La tabla adjunta muestra las calificaciones obtenidas en el examen final. A un nivel de significación del 5%, puede considerarse que las tres medias poblacionales de las calificaciones de los tres grupos son iguales. Perfecto, gracias, Guara. Ya, entonces aquí vamos a ver ya la parte más práctica. Y bueno, como ya la habíamos mencionado, el primer paso que tenemos que realizar es el planteamiento de la hipótesis. Para ello nos vamos a ir a la lámina anterior y vamos a ver cuántas variables categóricas en cuanto al tratamiento tendríamos, ¿ya? Acá tendríamos tres variables categóricas, una que va a ser correspondiente a los estudiantes de primer año, la otra correspondiente a los estudiantes de segundo año y la tercera correspondiente a los estudiantes de tercer año. Es decir, tendríamos tres variables categóricas, ¿ya? Inicialmente el problema nos da esta tablita, donde si consideramos a los tratamientos como tal, aquí estarían representados en columnas, ¿ya? Entonces, a modo de estandarizar, yo les decía, vamos a representar los tratamientos en las filas y los bloques en las columnas, ¿ya? Para de esta manera, cuando vayamos al ANOVA de dos factores, podamos comprenderlo de mejor manera, ¿ya? Entonces, comenzamos con el planteamiento de la hipótesis. Como dentro de la lámina anterior está probar que nos dice el problema, puede considerarse que las tres medias poblacionales de las calificaciones de los grupos son iguales. Eso es lo que nosotros queremos probar. Entonces, comenzamos con la formulación de la hipótesis alterna, en la cual decimos que las medias de las calificaciones de los tres grupos son diferentes, ¿ya? Entonces, mu sub 1 es diferente a mu sub 2 y es diferente a mu sub 3. Posterior a ello, formulamos la hipótesis nula, que va a ser lo contrario, en la cual decimos que las medias de los tres grupos van a ser iguales, es decir, que mu sub 1 va a ser igual a mu sub 2 y va a ser igual a mu sub 3. Seguimos con el segundo paso, que viene a ser la construcción del cuadro ANOVA, ¿ya? Para la construcción del cuadro ANOVA, tenemos dos opciones para construir este cuadro ANOVA. Uno es trabajar con los datos originales y otro es trabajar con orígenes de trabajo diferentes al valor de 0. Es decir, acá aplicando lo que viene a ser el teorema de la invarianza. En este ejercicio vamos a ver de las dos formas y vamos a ver que sí, evidentemente se obtienen los mismos resultados. Primeramente vamos a trabajar con los datos originales del problema. Ya, entonces acá tenemos los datos originales del problema y nuevamente acá los tratamientos los vamos a representar en las filas, ¿ya?
Entonces, para ello, inicialmente vamos a construir estas dos variables, la variable t sub i punto, que hace referencia al marginal de los tratamientos. Para obtener estos valores, lo que vamos a hacer es sumar los valores que se encuentran en cada una de las filas. Por ejemplo, para la primera fila sería 82 más 93, más 61, más 74, más 69, más 70 y más 53, lo que nos daría un valor de 502. Lo mismo vamos a realizar para nuestra segunda variable que corresponde a los estudiantes de segundo año. Realizamos la sumatoria de los valores que se encuentran en esa fila, el cual nos da un resultado de 527. Finalmente, contemplando nuestra última variable que corresponde a los estudiantes de tercer año, realizamos la sumatoria de los valores que se encuentran en esa fila, dándonos una marginal igual a 536. Posterior a ello, vamos a obtener la variable t. ¿Y qué es la variable t? La variable t es la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la marginal de fila, ¿ya? Es decir, tendríamos que sumar 502 más 527 y más 536, lo que nos da un valor de 1565. Dentro de la tablita lo vamos a representar en este campo, que va a ser correspondiente a nuestra variable t. Y ya el siguiente paso que tenemos que realizar es hallar el marginal de fila elevado al cuadrado. Es decir, cada uno de estos valores los vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a representar en esta columna, ¿ya? Entonces, para el primer caso tendríamos 502 elevado al cuadrado, lo que nos va a dar un valor de 252.004. El siguiente valor sería 527 elevado al cuadrado, lo que nos va a dar un valor de 277.729. Y finalmente nuestro último valor, que sería 536 elevado al cuadrado, que nos va a dar un valor de 287.296. El siguiente valor que tenemos que determinar dentro de nuestra tabla inicial es el valor de t elevado al cuadrado. ¿Y a qué es igual t elevado al cuadrado? Este valor que hemos obtenido, que era t, este valor lo tenemos que elevar al cuadrado y lo tenemos que representar en esta parte de la tabla. Ya entonces acá en la parte inferior de la diapositiva tengo ese cálculo que sería t elevado al cuadrado, que nos va a dar un resultado de 2.449.225. Ya, nuevamente en la tablita se lo representa en esta parte. Y que este valor no es la sumatoria de los marginales elevado al cuadrado, sino es este valor elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, como ya tenemos esos valores, el valor de t elevado al cuadrado, seguidamente vamos a obtener la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, la sumatoria de cuadrados en el error y la sumatoria de cuadrados totales, ¿ya? Que eso inicialmente nos va a servir para construir el cuadro ANOVA. Pero antes de pasar con ese cálculo, vamos a definir a qué es igual n mayúscula y a qué es igual el valor de k. Como en esta parte de la nota nos dice, n mayúscula es el número total de datos que tenemos dentro del problema. Para su cálculo tendríamos que sumar cuántos datos tenemos dentro del problema. Ya entonces, realizando la sumatoria de todos los valores que se encuentran dentro de nuestra tablita, llegamos a la conclusión que n mayúscula es igual a 21, ya que dentro del problema tenemos 21 datos. Posterior a ello tenemos que definir nuestra variable k, que hace referencia al número de variables categóricas que se encuentran en los tratamientos. Como yo ya les había mencionado, a modo de estandarizar, los tratamientos los vamos a representar en las filas. Ya entonces nos fijamos cuántas variables tenemos en las filas. Acá tenemos los estudiantes del primer año, los estudiantes del segundo año y los estudiantes del tercer año. Por lo tanto, tenemos 3 variables que se encuentran en las filas. Por lo tanto, k va a tomar el valor de 3. Ya con ello tendríamos definidas nuestras dos variables, que es n mayúscula y nuestra variable k. Ahora, con estos dos valores, ahora sí vamos a hallar la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, la sumatoria de cuadrados en el error y la sumatoria de cuadrados totales, ¿ya? Inicialmente vamos a determinar la sumatoria de cuadrados totales, que se lo representa como SCT, ¿ya? ¿Qué nos dice la fórmula? Que para calcular la sumatoria de cuadrados totales,
Este va a ser igual a la doble sumatoria de x sub i j elevado al cuadrado menos t elevado al cuadrado dividido entre n, ¿ya? ¿Y qué es x sub i j? Dentro de la tablita van a ser todos estos valores, que estos los conocemos como x sub i j, ¿ya? Para su cálculo, lo que tendríamos que realizar para este primer término, que es la doble sumatoria de x sub i j, todos estos valores que se encuentran en nuestra tablita tendríamos que elevarlos al cuadrado y realizar la sumatoria, ¿ya? Entonces, en esta parte he realizado eso, cada uno de estos valores que se encuentran en la tablita, los he elevado al cuadrado y he realizado la sumatoria. Posterior a ello, que nos dice la fórmula que tenemos que restar t elevado al cuadrado dividido entre n, donde acá tenemos el valor de t y acá tenemos el valor de n. Una vez reemplazados los valores, realizamos el cálculo correspondiente y con ello vamos a determinar la sumatoria de cuadrados totales, que nos da un valor de 2.901,2381, ya que ese sería el primer cálculo que estaríamos realizando, que corresponde a la sumatoria de cuadrados totales. Posterior a ello vamos a hallar también la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que la fórmula nos dice que es la sumatoria de t sub i punto, que sería el marginal de fila elevado al cuadrado, dividido entre n, que es el número de observaciones de cada uno de los tratamientos, menos t elevado al cuadrado dividido entre n, ¿ya? Entonces, para realizar el cálculo de la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que se representa como SCA, ya que acá lo tenemos, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Nos tenemos que fijar inicialmente en el valor que hemos obtenido en el marginal de fila elevado al cuadrado, que lo tenemos por acá. Entonces, para su cálculo tendríamos que sumar estos valores y tendríamos que dividirlo entre el número de observaciones, ¿ya? Entonces, acá ya viene lo que hemos visto en la parte teórica. Yo les decía que existían dos tipos de diseños, el diseño equilibrado y el diseño no equilibrado, ¿ya? Para ello nos tenemos que fijar en el número de observaciones de cada uno de los tratamientos. Si nos fijamos en el primer tratamiento tiene 7 observaciones. Si nos fijamos en el segundo tratamiento, de la misma manera tiene 7 observaciones, y el tercer tratamiento de la misma manera tiene 7 observaciones. Por lo tanto, estaríamos en un diseño equilibrado, donde todos los tratamientos tienen el mismo número de observaciones. Por lo tanto, a modo de trabajar con un solo denominador, vamos a decir que n sub i para todos los tratamientos va a tomar el valor de 7. Como para todos los tratamientos es el mismo, vamos a trabajar con un solo denominador, y en la parte del numerador vamos a realizar la sumatoria de los marginales elevado al cuadrado, que acá lo tenemos, ¿no? Para el primer tratamiento, para el segundo tratamiento y para el tercer tratamiento. ¿Qué es lo que he realizado en la parte del numerador? Es básicamente la sumatoria de los marginales elevado al cuadrado. Posterior a ello, tenemos que restar entre el valor de t elevado al cuadrado, ya dividido entre n mayúscula, que es el número de observaciones, ya. Entonces acá dentro de la tablita habíamos dicho que este es t elevado al cuadrado, reemplazamos el valor en la parte del numerador, y en la parte del denominador tenemos que reemplazar n mayúscula, que acá tenemos ese dato, que es igual a 21, en esta parte de acá, ¿ya? Realizamos el cálculo correspondiente y con ello vamos a hallar la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que nos da un valor de 88,666. Obviamente, si trabajamos con 3 decimales sería 667, ¿ya? Entonces ya tendríamos dos sumatorias, la sumatoria de cuadrados y la sumatoria de cuadrados en los tratamientos. Y para ya construir el cuadro ANOVA nos faltaría una sumatoria de cuadrados que corresponde al del error, ¿ya? Entonces, para calcular la sumatoria de cuadrados del error, tenemos que realizar la resta de los anteriores, las sumatorias de cuadrados. Es decir, que la sumatoria de cuadrados del error va a ser igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados en los tratamientos. Ya como en la parte derecha ya tenemos los valores de estas dos sumatorias,
Lo reemplazamos y con ello hallamos la sumatoria de cuadrados del error, que nos da un valor de 2812,57. Como ya tenemos estos tres valores, ahora sí vamos a construir el cuadro ANOVA, ¿ya? Esta es básicamente la formulación que vamos a estar viendo en cuanto al cuadro ANOVA. Como ya lo había mencionado en la parte teórica, el cuadro ANOVA de un solo factor tiene tres fuentes de variabilidad entre grupos, que hace referencia a los tratamientos, dentro de los grupos, que hace referencia al error, y el total, que es la sumatoria de los dos anteriores tipos de fuentes de variación, ¿ya? Dentro de las fuentes de variación, lo que vamos a hallar va a ser los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y el estadístico de prueba, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a comenzar con la fuente de variación entre grupos y vamos a calcular los grados de libertad. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que para calcular los grados de libertad para nuestra fuente de variación entre grupos, nos dice que este es igual a K menos 1. Ya en la parte derecha sabemos que K toma el valor de 3, por lo tanto los grados de libertad van a estar dados por 3 menos 1, lo que nos va a dar 2 grados de libertad para nuestra fuente de variación entre grupos. ¿Ya? En cuanto a nuestra segunda fuente de variación que corresponde dentro de los grupos, para calcular los grados de libertad nos dice la fórmula que es igual a n mayúscula menos k, donde n mayúscula es igual a 21 y k es igual a 3. Por lo tanto, los grados de libertad serían 21 menos 3, lo que nos da un valor de 18. Y finalmente, el último grado de libertad que corresponde a la fuente de variación total, la fórmula nos dice que es igual a n mayúscula menos 1, donde n mayúscula es igual a 21, así que los grados de libertad van a ser 21 menos 1, lo que nos va a dar un valor de 20. Posterior a ello, tendríamos que representar la suma de cuadrados, ya de los tratamientos dentro de los grupos y el total, que es lo que ya hemos hallado con anterioridad, porque acá lo tenemos la sumatoria de cuadrados totales, la sumatoria de cuadrados en los tratamientos y la sumatoria de cuadrados en el error. Entonces, dentro de este cuadro ANOVA, lo que tendríamos que hacer es básicamente representar, ¿ya? Para el primer campo que corresponde a la fuente de variación entre grupos, sería la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que se lo representa como SCA, que acá ya tenemos ese valor, que es 88,667, que acá ya lo he representado dentro de la tablita, y para nuestra fuente de variación dentro de los grupos hace referencia al error. Por lo tanto, acá la sumatoria de cuadrados que tendríamos que reemplazar en esta parte de nuestra tablita sería la sumatoria de cuadrados del error, y acá tenemos ese resultado que es 2812,571, que es lo que he representado en esta parte del cuadro ANOVA. Y finalmente tenemos para nuestra fuente de variación total la sumatoria de cuadrados, que sería la sumatoria de cuadrados totales, y acá tenemos ese resultado que es 2901,238, y ya lo he representado por acá, ¿ya? Posterior a ello tendríamos que construir los cuadrados medios, y para los cuadrados medios, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice que es la división que existe entre la suma de cuadrados dividido entre sus grados de libertad, ¿ya? Entonces, para nuestra fuente de variación entre grupos, que hace referencia a los tratamientos, los cuadrados medios sería la división que existe entre la sumatoria de cuadrados de los tratamientos dividido entre sus grados de libertad. Ya, entonces, para ello, acá tendríamos que dividir 88,667 dividido entre sus grados de libertad, que es igual a 2. Realizando esta división, decimos que los cuadrados medios de los tratamientos es igual a 44,333, ¿ya? Seguidamente hallamos los cuadrados medios para el error, que de la misma manera va a ser la división de la sumatoria de cuadrados del error, que lo tenemos en la parte del numerador, dividido entre sus grados de libertad, que es igual a 18. Realizando esta división, obtenemos que los cuadrados medios del error es igual a 156,25, ¿ya?
Posterior a ello, cuando ya tenemos los cuadrados medios, ahora sí podemos hallar lo que viene a ser el estadístico de prueba, ¿ya? Que el estadístico de prueba va a estar dado por el F calculado, que para calcular el F calculado tenemos que realizar la división de los cuadrados medios de los tratamientos dividido entre los cuadrados medios del error, ¿ya? Entonces, como ya tenemos en una anterior columna ya los resultados de estos cuadrados medios, realizamos la división. En este caso, la división va a venir dada por 44,333 dividido en 356,25. La división como tal nos da un valor de 0,2837, que ese sería nuestro estadístico de prueba, ¿ya? Entonces, en esta parte vamos a hacer una pausa para también aprovechar el otro método. Yo les decía que para construir el cuadro ANOVA existen dos formas. Uno es trabajar con los datos originales del problema, que es lo que hemos realizado hasta esta parte de la lámina, y otro es trabajar con el teorema de la invarianza, es decir, trabajar con un origen de trabajo diferente al valor de cero, ¿ya? Si nos fijamos en esta parte de la tablita del cuadro ANOVA, los únicos valores que tendríamos que verificar serían la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, en el error y la sumatoria de cuadrados totales, ya que los demás cálculos van a ser los mismos. Ya entonces, para verificar por orígenes de trabajo diferentes al valor de cero, lo que vamos a verificar para no alargar esta parte y también ver esa parte del teorema de la invarianza va a ser calcular la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, la sumatoria de cuadrados en los errores y la sumatoria de cuadrados totales para finalmente verificar si son los mismos. Ya después los demás cálculos van a ser los mismos. Entonces, trabajando con el segundo método que viene a ser trabajar con orígenes de trabajo aplicando el teorema de la invarianza, lo que tenemos que hacer inicialmente es determinar cuál va a ser el valor de nuestro origen de trabajo, ¿ya? Recordemos, ¿cuál es el objetivo del teorema de la invarianza? El objetivo que tiene este teorema es básicamente minimizar los cálculos, ¿ya? Entonces, para ello, nosotros lo que vamos a hacer para seleccionar el origen de trabajo es buscar dentro de nuestros datos los valores que se repiten con mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, yo acá lo que he hecho es básicamente construir una tablita donde he ido representando los valores que se repiten con mayor frecuencia. Dentro de ellos tenemos el valor de 71 que se repite 2 veces, el valor de 87 que se repite 2 veces y el valor de 78 que se repite 2 veces, ¿ya? Una de las maneras de seleccionar el origen de trabajo es aquel número que se repite con mayor número de frecuencia, ¿ya? Como nosotros acá tenemos 3 valores que se están repitiendo de igual manera, porque se repiten 2 veces, acá vamos a tomar un segundo criterio, ¿ya? Recordemos, como ya lo había mencionado, el teorema de la invarianza como objetivo tiene minimizar los cálculos. Por lo tanto, en el número de repeticiones que tenemos acá, vamos a seleccionar el mayor valor para que de esta manera podamos trabajar con datos más pequeños, ¿ya? Y podamos cumplir con el objetivo del teorema de la invarianza. Si realizamos la comparación entre estos 3 números que corresponden al 71, al 87 y al 78, el mayor valor que se repite con mayor frecuencia sería el valor de 87. Que va a venir a ser nuestro origen de trabajo, ¿ya? Bueno, en esta parte quería recalcar que el origen de trabajo, como el objetivo del teorema de la invarianza es minimizar los cálculos, hay en algunos libros que mencionan que este origen de trabajo puede ser el valor que se repite con mayor frecuencia, pero no obstante, ustedes también pueden considerar otro cualquier número que se encuentra dentro de la tabla, ¿ya? A modo de en esta parte de darles también un criterio del cual ustedes puedan seleccionar este origen de trabajo es básicamente el que yo les estoy mencionando, ¿no? El mayor número que se repite dentro de nuestros datos, ¿ya? Pero no obstante, también pueden trabajar con otro valor que también tendría que obtener el mismo resultado, ¿ya? Entonces, para esta parte del problema, a modo de ejemplo, vamos a trabajar con un origen de trabajo igual a 87.
Entonces, ¿qué tenemos que realizar en esta parte? Tenemos que construir nuestra variable z. Ya recordemos, nuestra variable x tiene como origen de trabajo el valor de 0, pero nosotros queremos trabajar con otra variable que tenga un origen de trabajo diferente al valor de 0. ¿Cuál va a ser la variable? Va a ser la variable z. Entonces tenemos que construir nuestros datos en función a la variable z. Entonces, para ello acá lo que he hecho es básicamente despejar mi variable z, que va a ser el valor de x, menos el origen de trabajo, que acá tenemos nuestro origen de trabajo. Lo que vamos a hacer con nuestros datos iniciales es básicamente construir esta variable z, y lo que vamos a hacer a estas variables es básicamente restarle el origen de trabajo. Para el primer caso va a ser 82 menos 87, lo que nos da un valor de menos 5. De la misma manera para el siguiente valor, 93 menos 87, que nos va a dar el valor de 6. De esta manera vamos a construir una segunda tabla que ya va a estar corregida con nuestra variable z, que esta variable z, de acuerdo al teorema de la invarianza, va a tener un origen de trabajo igual a 87, ¿ya? Posterior a ello, realizamos el mismo cálculo que hemos realizado con los datos originales. Inicialmente hallamos el marginal de fila, que va a ser la sumatoria de los valores que se encuentran en cada una de las filas. Ya posterior a ello, hallamos el valor de t sub i elevado al cuadrado, que es el marginal de fila elevado al cuadrado. Entonces ya estos valores elevándolos al cuadrado, vamos a obtener t sub i elevado al cuadrado para cada uno de los tratamientos. Seguidamente tendríamos que hallar el valor de t, que el valor de t va a ser la sumatoria de todos los marginales que se encuentran dentro de esa columna. Y ya con ello vamos a hallar el valor de t, que va a ser igual a menos 262. Una vez que hayamos hallado el valor de t, este valor de t lo tenemos que elevar al cuadrado y tenemos que representarlo en este campo de nuestra tablita. Y ya elevando t elevado al cuadrado nos va a dar un valor de 68.644. ¿Ya? Entonces, en esta parte, ya contemplando nuestra tablita inicial, hallamos los mismos valores, ¿no? La sumatoria de cuadrados totales, que acá ya hemos explicado la fórmula, va a ser la doble sumatoria de x y j elevado al cuadrado, menos t elevado al cuadrado dividido entre n. Entonces, para su cálculo, inicialmente tendríamos que determinar este primer término, que bueno, este primer término se lo calcula realizando la sumatoria de todos estos valores elevado al cuadrado, ya que lo tengo por acá. Posterior a esto, restamos t elevado al cuadrado, que acá tenemos ese valor, que es igual a 68.644, y lo dividimos entre, recordemos, n mayúscula va a ser el número de datos totales, que para un caso de datos originales y para aplicar el teorema de la invarianza va a ser el mismo, ¿ya? Porque en ambos casos vamos a tener 21 datos, ¿ya? Entonces en esta parte n mayúscula se va a mantener, y ya en esa parte, realizando un pequeño cálculo, determinamos que la sumatoria de cuadrados totales nos va a dar un valor de 2.901,238, ¿ya? Esto es trabajando con un origen de trabajo diferente al valor de 0. Y bueno, este valor que hemos obtenido aplicando el teorema de la invarianza, lo comparamos con los datos originales que tenemos acá, el resultado, se puede evidenciar que el resultado es el mismo. Y con ello estaríamos verificando o aprobando lo que nos dice, ¿no?, el teorema de la invarianza, que si nosotros trabajamos con un origen de trabajo diferente, no debería de variar las varianzas. Ya entonces en esta parte ya estaríamos verificando este teorema, ya que hemos obtenido el mismo valor en cuanto a la sumatoria de cuadrados totales. ¿Ya? Verificamos el siguiente caso, que es la sumatoria de cuadrados en los tratamientos. ¿Quién nos decía la fórmula? Que es la sumatoria del marginal de fila elevado al cuadrado dividido entre el número de observaciones, menos t elevado al cuadrado dividido entre n. Con los datos contemplando el origen del trabajo diferente al valor de 0, realizamos la sumatoria en la parte del numerador de t sub i elevado al cuadrado, que acá tenemos esos valores. Y en la parte del denominador, el número de observaciones va a ser el mismo para todos los tratamientos, en el cual nos dice que tenemos 7 observaciones.
Ya, entonces en esta parte ya tendríamos este primer término. Posterior a ello le restamos t elevado al cuadrado, que es 68.644, dividido entre n mayúscula, que es igual a 21. Realizando la resta como tal, hallamos que la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, contemplando un origen de trabajo igual a 87, nos da un valor de 88,6.667. Que bueno, si realizamos la comparación con los datos originales del problema, estaríamos obteniendo el mismo resultado. ¿Ya? Entonces acá lo que quería mostrarles es básicamente el teorema de la invarianza. ¿Qué nos decía este teorema de la invarianza? Que si nosotros trabajamos con un origen de trabajo diferente al valor de 0, nos debería de dar la misma varianza. ¿Ya? Entonces acá lo que hemos hecho es verificar efectivamente la sumatoria de cuadrados totales, la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que estos dos valores ya trabajando con un origen de trabajo diferente al valor de 0, nos ha dado el mismo valor que trabajando con los datos originales del problema. Ya, entonces acá lo que quería hacer más que todo mención es que si ustedes tienen un determinado problema en los cuales tengan datos bastante grandes, ustedes los pueden simplificar trabajando ya con un origen de trabajo diferente al valor de 0, que acá si vemos los datos y ya tenemos datos más pequeños, con los cuales podríamos realizar los cálculos de manera más rápida. Ya, entonces acá ya con esto estaríamos verificando lo que viene a ser el teorema de la invarianza. Ya, entonces volvemos a la parte de nuestro problema. Ya tendríamos calculado el estadístico de prueba, que sería el F calculado, que de acuerdo al cuadro ANOVA nos ha dado un valor de 0.2837. ¿Ya? El siguiente paso que tendríamos que realizar es calcular el estadístico teórico. ¿Ya? Para el cálculo del estadístico teórico, tenemos que considerar un nivel alfa, ya que dentro de la gráfica estaríamos trabajando con una sola cola, ¿ya? Entonces, para ello consideramos el nivel de significación, que el problema nos decía trabajar con un nivel de significación al 5%, y acá también tenemos que representar los grados de libertad en el numerador y los grados de libertad en el denominador, ¿ya? En el numerador nos dice que va a ser los grados de libertad en el tratamiento, que es K-1, y los grados de libertad en el denominador van a ser los grados de libertad del error, que es N-K. Ya, entonces acá realizamos el reemplazo de los valores que van a tomar N mayúscula y K, que en la parte derecha tenemos esos dos valores, N mayúscula es igual a 21 y K es igual a 3. Realizando los cálculos correspondientes, el nivel va a estar dado al 5% y los grados de libertad en el numerador va a estar dado por 2 y los grados de libertad en el denominador va a estar dado por 18. Realizando este cálculo por el Minitab y contemplando los grados de libertad y el nivel de significación, decimos que el estadístico F teórico va a estar dado por 3,555, ¿ya? Como ya tenemos estos dos estadísticos, el estadístico de prueba y el estadístico teórico, ahora sí podemos pasar al tercer paso, que viene a ser la contrastación. Partimos de la gráfica del estadístico teórico y dentro de esta gráfica ubicamos el valor que hemos obtenido en cuanto al estadístico de prueba. Verificamos en qué región cae nuestro estadístico de prueba y con ello vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula. En este caso, nuestro estadístico de prueba toma un valor de 0.2837, que si lo ubicamos dentro de la gráfica estaría cayendo en la región de aceptación. Así que gráficamente se acepta la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, está a probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico, que como no se cumple esta condición, ya que 0.2837 no es mayor a 3,555, como no se cumple, se acepta la hipótesis nula. Y bueno, volvemos a nuestro primer paso. Al aceptar la hipótesis nula, estaríamos rechazando la hipótesis alterna. Por lo tanto, nuestro cuarto paso, que viene dado por la conclusión e interpretación de la respuesta, nuestra respuesta tendría que venir enfocada en que las medias de las calificaciones de estos tres grupos son iguales, ¿ya? Ya que dentro del tercer paso,
hemos llegado a la conclusión que estaríamos aceptando la hipótesis nula. Ya formulando nuestro cuarto paso, nuestra respuesta vendría dada de la siguiente manera. A un nivel de significación del 5%, podemos concluir que las medias de las calificaciones de los tres grupos son iguales, debido a que se acepta la hipótesis nula. Y ahí con ello ya tendríamos básicamente terminado el problema. Y bueno, acá también para aprovechar un poquito vamos a ver el cálculo que se realizaría en cuanto al Minitab, en cuanto al Excel y en cuanto a sus calculadoras, ¿ya? Para ello voy a irme, primeramente lo vamos a ver de la manera más fácil, que es mediante el Excel. Entonces vamos a ir viendo cómo se realiza el procedimiento. Ya, inicialmente para realizar el cuadro ANOVA por el Excel, tienen que irse a la parte donde dice datos y tienen que verificar que esté habilitado esta opción que dice análisis de datos. En caso que dentro de su Excel no esté habilitada esta opción, lo que van a hacer inicialmente es irse a la opción donde dice archivo. Dentro de archivos van a irse a donde dice opciones. Una vez que estén en opciones, van a irse a la parte donde dice complementos, que es en la parte inferior. Acá tenemos complementos. Una vez que estén en la parte de complementos, se van a ir en esta parte donde dice administrar complementos de Excel. Van a presionar donde dice el botón ir. Y en acá van a seleccionar herramienta para análisis. Ya en caso que no tuvieran seleccionado esta opción. Como yo ya lo tengo, no lo voy a seleccionar, directamente lo seleccionan en caso de que no tuvieran seleccionada esa opción, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer para realizar el cuadro ANOVA por el Excel es irnos a análisis de datos y dentro de este análisis de datos tenemos que buscar ANOVA con un criterio de clasificación, es decir, con un solo factor, que lo tenemos en la parte superior, dice análisis de varianza de un factor, le damos en aceptar y los datos que tenemos que ingresar es básicamente la tablita en la cual contemplamos a los tratamientos, ¿ya? Entonces acá seleccionamos toda la tabla como tal y acá decimos que nuestras variables que corresponden a los tratamientos en esta tablita están dados en las columnas, por lo tanto acá seleccionan columnas. En el caso que acá ingresen sus variables que estén dadas en las filas, tendrían que seleccionar la segunda opción, ¿ya? Entonces, como en este caso lo tengo en columnas, voy a poner columnas. Y acá también voy a seleccionar esta opción, la cual hace mención que en mi primera fila están los rótulos que corresponden a cada una de estas variables. Seguidamente acá ingresamos el nivel de significación, que para el problema está dado por el 5%, y ya en esta parte le damos en aceptar y lo que nos va a realizar el Excel es básicamente construirnos el cuadro ANOVA, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que verificar es el estadístico de prueba, que de acuerdo al Excel nos da un valor de 0.2837 con más decimales, que si nos vamos a los resultados que hemos obtenido resolviendo el problema de manera manual, si realizamos la comparación como tal, estaríamos obteniendo los mismos resultados, ¿no? Acá tenemos el estadístico de prueba, que es igual a 0.2837, y de la misma manera pueden comparar los grados de libertad, la suma de cuadrados y los cuadrados medios, ya que acá lo tenemos dentro del Excel. En cuanto al Excel, el procedimiento es bastante sencillo, no es muy complicado. Ahora también vamos a ver cómo se realiza el mismo procedimiento, pero ya contemplando al Minitab, ¿ya? Entonces, para el Minitab, inicialmente lo que voy a realizar es copiar los datos del problema. Me voy a la parte del Minitab y en la parte de la tablita que nos da el Minitab voy a copiar los datos. Y posterior a ello, lo que voy a hacer es generar una secuencia, ¿ya? El Minitab, así como está la tabla, cuando tenemos, por ejemplo, una ANOVA con dos criterios de clasificación, no nos los va a realizar el cálculo, ¿ya? En ANOVA de un factor nos los realiza, pero a modo de que podamos estandarizar este procedimiento y que también les sirva cuando trabajen con ANOVA de dos factores, lo vamos a ver por el otro método, que es básicamente construir dos variables, ¿ya?
En la primera variable vamos a construir los resultados, que van a ser básicamente los valores numéricos que tenemos dentro de los datos. Y en nuestra segunda columna vamos a considerar los tratamientos, que los tratamientos hacemos mención a las variables a las cuales corresponde cada uno de los tratamientos, ¿ya? Entonces, para realizarlo esta parte de manera más automática, nos vamos a ir a la opción donde dice datos, y en esta parte lo que vamos a hacer es básicamente, apilar, y como nuestras variables se encuentran en las columnas, vamos a apilar columnas, ¿ya? En el primer campo nos dice qué columnas deseas apilar, es decir, juntar, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que nuestras variables se encuentran almacenadas en la columna 1, en la columna 2 y en la columna 3, en esta primera parte voy a seleccionar estas tres primeras columnas, ¿ya? Posterior a ello me dice el Minitab que los resultados que me va a dar de este apilamiento, tenemos dos opciones, ¿no? Me puede dar en una nueva hoja de trabajo o me puede dar en la misma hoja, ¿ya? Entonces, en este caso yo quiero que me dé en la misma hoja, así que voy a seleccionar la segunda opción. Y acá voy a hacer mención en qué columna quiero que me dé el resultado, ¿ya? Como acá yo estoy trabajando en la columna C5, acá voy a poner C5, que es en esa columna que quiero que me dé los resultados. Posterior a ello también voy a decir que me almacene los subíndices y la columna como tal la voy a representar con la columna de tratamiento, ¿ya? Una vez ingresados todos estos datos, le doy en aceptar y lo que acá me va a hacer el Minitab es básicamente generarme una secuencia bajo la cual nosotros vamos a construir el cuadro ANOVA, ¿ya? Lo que está haciendo acá es básicamente estas tres variables o estas tres columnas, las está representando en dos columnas, donde en la primera columna tenemos el valor numérico y en la segunda columna tenemos a qué variable corresponde este valor numérico. Por ejemplo, el 82 corresponde a la variable categórica del primer año. Entonces acá nos dice que el 82 pertenece al primer año. Así sucesivamente va representando cada resultado con su variable, ¿ya? Entonces acá podemos hacer, por ejemplo, para el 71, si buscamos dentro de esta tabla, nos dice que el 71 pertenece a la variable del segundo año. Entonces, en esta parte lo que estamos haciendo en el Minitab es básicamente representar estas tres columnas en una sola columna en la cual se representen los valores numéricos y en una segunda columna que se represente la variable a la cual corresponde este resultado, ¿ya? Una vez que ya tengamos generada esta secuencia, lo que vamos a hacer es construir el cuadro ANOVA. Para ello nos vamos a estadística ANOVA y acá como estamos trabajando con una ANOVA de un solo factor, seleccionamos un solo factor y en esta parte tenemos que ingresar esos dos valores. Ya en las respuestas vamos a ingresar el valor numérico que está representado en la columna 5, ¿ya? Entonces acá hacemos mención a la variable que corresponde a los valores numéricos, que sería la variable resultados. Y en el factor, como estamos trabajando con un ANOVA de un solo factor que corresponde a los tratamientos, seleccionamos la variable de los tratamientos que está almacenado en la columna C6. Una vez ingresado estos dos valores, nos vamos a la parte de opciones y acá lo que vamos a hacer es ingresar el nivel de confianza. Como para el problema nos ha dicho al 95%, lo vamos a dejar de esta manera. Y finalmente en esta parte le damos en aceptar y lo que va a realizar el Minitab es básicamente construirnos el cuadro ANOVA contemplando estas dos secuencias, ¿no? El de los resultados y el de los tratamientos, ¿ya? Entonces le damos un momento y el Minitab ya nos va a generar el cuadro ANOVA. Pues acá tenemos el cuadro ANOVA, donde el único valor que vamos a comparar va a ser el estadístico de prueba. De acuerdo al Minitab nos da un valor de 0.28, que bueno, si nos vamos a nuestra diapositiva, sería el mismo valor que nosotros lo hemos calculado con 4 decimales, el Minitab nos está dando con 2 decimales, que bueno, ya comparando, si trabajamos con 2 decimales, estaríamos obteniendo los mismos resultados, ¿ya? Eso sería en cuanto a la comparación que acá les detallo, en cuanto al Minitab, en cuanto al Excel.
se ha obtenido los mismos resultados, ya, en cuanto al estadístico de prueba. De la misma manera, ustedes pueden comparar los grados de libertad, también pueden comparar la sumatoria de cuadrados, los cuadrados medios, que les tendría que dar el mismo resultado, ¿ya? Entonces ya con ello tendríamos esa primera comparación. También acá vamos a aprovechar en ver en la calculadora cómo se realiza este procedimiento, que también se puede realizar el cálculo. Primero lo voy a hacer para la calculadora Casio y luego vamos a pasar a la Texas, ¿ya? Denme un momentito para yo mover a la parte superior donde se muestran los datos. Ya, entonces para realizar mediante la Casio lo que vamos a hacer es irnos a la segunda opción donde dice Stat, donde se muestra la tablita como tal. Y acá lo que vamos a hacer es generar la secuencia que nos genera el Minitab, ya, porque de esta manera trabaja las calculadoras Casio. Ya, entonces lo que voy a hacer es ingresar los valores que van a corresponder a cada uno de los tratamientos. Y en la segunda columna voy a hacer mención a qué variable corresponde. ¿Ya? Entonces acá lo que estoy haciendo es ingresar los estudiantes de primer año. Y ya posterior en la segunda columna voy a hacer mención de que estos valores pertenecen a mi primera variable. ¿Ya? Entonces ingreso el valor de 1, que hace referencia a que pertenece a la primera variable. Y ya posterior a ello voy a ingresar los resultados de los estudiantes de segundo año, que el primer valor está dado por 71, 62, 85, 94, 78, 66 y 71. En la segunda columna tengo que hacer referencia a que pertenecen a los estudiantes de segundo año. Para ello le voy a poner el valor de 2 a todos. Y de la misma manera realizo con los estudiantes de tercer año. Ingreso los resultados que están los 64, 73, 87, 91, 56, 78 y 87. ¿Ya? De la misma manera, en la segunda columna hago mención a que pertenece a nuestra tercera variable, poniendo el valor de 3. Y una vez que ya tengamos toda esta parte ingresada, en la primera columna los resultados, los valores numéricos, y en la segunda columna los valores a los cuales pertenecen estas variables, ¿a qué columna? Me voy a ir en esta parte a donde dice Stat. Ya para ello voy a presionar el botón F3 y acá voy a seleccionar ANOVA presionando el botón F5. ¿Ya? Acá me dice la calculadora, ¿quieres trabajar con un ANOVA de un solo criterio de clasificación o un ANOVA con 2 criterios de clasificación? Como acá estamos contemplando ANOVA de un solo factor, voy a seleccionar el botón de 1, así que en esta parte no hago ningún cambio. Y en esta parte donde dice factor, hace referencia a los tratamientos, ¿ya? Los tratamientos, si vamos a nuestra tabla anterior, estaban representados en la segunda columna. Entonces acá lo que voy a hacer es hacer mención que está representado en la lista 2. Y en acá las variables dependientes que hacen referencia a los resultados de cada una de estas variables, ya, es decir, los valores numéricos, que serían estos valores que se encuentran en la tablita. Como sabemos que estos datos los hemos almacenado en la columna 1, acá voy a hacer mención que están en la lista 1, ¿ya? Posterior a ello me voy a la parte inferior y pongo calcular, y de la misma manera la calculadora me va a realizar este cálculo del cuadro ANOVA, que si nos vamos al resultado que hemos obtenido de manera manual, que lo tengo por acá, si realizamos la comparación, por ejemplo, de los grados de libertad, acá nos dice la calculadora que es igual a 2 de los tratamientos. Si realizamos la comparación es el mismo valor. De los errores, de acuerdo al problema, hemos obtenido un valor de 18. En la tablita o en la calculadora de la misma manera está con el valor de 18. Realizando la comparación, por ejemplo, del estadístico de prueba, nosotros hemos obtenido un valor de 0.2837, que acá la calculadora de la misma manera nos da el mismo resultado con más decimales, ¿ya? Eso sería en cuanto a la calculadora Casio, ¿ya? En cuanto a la calculadora Texas, para los que tengan la Texas, acá tengo una pequeña simulación del procedimiento que se realiza, ¿ya? Entonces, para realizar el procedimiento mediante la Texas, lo que tenemos que hacer es irnos a esta parte donde tenemos el Excel.
En esta parte del Excel lo que vamos a hacer es ingresar los valores que tenemos dentro del problema, ¿ya? Entonces, acá importante recalcar algo, es que en las texas, los tratamientos como tal las tienen que representar en columnas, ¿ya? Entonces, acá tenemos los estudiantes de primer año, los estudiantes de segundo año y los estudiantes de tercer año. Una vez que tengan ingresado todos los valores correspondientes a cada una de estas variables, en la parte superior donde está A, B y C, tenemos que hacer mención a cada una de estas variables. Por ejemplo, la primera va a ser referencia a los estudiantes de primer año. Lo vamos a representar como E sub 1. De la misma manera, la segunda columna que va a hacer referencia a los estudiantes de segundo año y la tercera columna que va a hacer referencia a los estudiantes de tercer año, ¿ya? Una vez que ya hagamos denotado nuestras variables como tal, el siguiente paso que tenemos, perdón, voy a volver a la anterior. El siguiente paso que tenemos que realizar, una vez que ya le hagamos denotado nuestras variables como tal, como E sub 1, E sub 2 y E sub 3, nos vamos a ir al botón donde dice menú, que está en la parte derecha de sus calculadoras. Una vez que presionen la parte de menú, se les va a desplazar estas opciones, donde vamos a trabajar con estadística y acá vamos a presionar pruebas estadísticas. Acá van a buscar ANOVA con un solo factor, seleccionamos esa opción y acá lo que tenemos que hacer es ingresar el número de tratamientos que tenemos. Como nosotros tenemos 3 tratamientos, ingresamos el valor de 3, le presionamos OK y aquí en esta parte tenemos que hacer mención en la lista 1 qué tratamiento se encuentra, en la lista 2 qué tratamiento se encuentra y en la lista 3 qué tratamiento se encuentra. En la parte inferior tienen la opción de poner en qué columna quieren que les dé el resultado. En este caso yo quiero que los resultados me den la columna D, le doy ahí en la columna D, le doy en aceptar y lo que me va a realizar la calculadora Texas es básicamente construirme el cuadro ANOVA. Si comparamos acá el resultado del estadístico de prueba, el estadístico de prueba de acuerdo a la Texas nos da un valor de 0.2837, pero también pueden ir comparando los demás valores que se encuentran en las demás filas, que bueno, ahí tenemos los grados de libertad, la suma de cuadrados y los cuadrados medios, ¿ya? Entonces el único valor que nos interesaría en esta parte sería el estadístico de prueba, que bueno, si realizamos la comparación sería el mismo que hemos obtenido en cuanto al Minitab y en cuanto a la calculadora Casio de la misma manera, ¿ya? Entonces eso sería en cuanto a las calculadoras. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. No sé si alguien tuviera alguna duda respecto al primer ejercicio. Si no es así, vamos a pasar con el ejercicio 2. Ya, entonces le vamos a pedir al compañero Fernando si por favor nos puede colaborar con el enunciado del ejercicio 2. Ok, una empresa constructora pretende realizar un estudio para comparar a 3 de sus proveedores. Por tal motivo ha seleccionado muestras aleatorias independientes de cada uno de los 3 proveedores. Y se ha anotado el número de piezas que se ajustan a las normas. Los resultados se muestran en la tabla adjunta. A un nivel de significación del 2,5%, señalar los datos diferencias significativas en el número de piezas defectuosas en los distintos proveedores. Perfecto, gracias Fernando. ¿Ya? Bueno, en este segundo ejercicio ya vamos a ver de la misma manera ANOVA de un solo factor, pero acá ya vamos a ver un diseño no equilibrado, porque si nos fijamos en el número de observaciones de cada uno de los tratamientos, todos tienen un número diferente de observaciones, ¿ya? Entonces, el procedimiento que tenemos que realizar va a ser el siguiente. Comenzamos con el primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis. Comenzamos por la formulación de la hipótesis alterna, en el que decimos que el número de piezas no se ajustan a las normas en los 3 proveedores, es decir, que son diferentes, ¿no? Mu sub 1 va a ser diferente a mu sub 2 y va a ser diferente a mu sub 3. Contrarrestamos esto con la formulación de la hipótesis nula, en la que decimos que el número de piezas que no se ajustan a las normas son iguales en los 3 proveedores, es decir, mu sub 1 va a ser igual a mu sub 2 y va a ser igual a mu sub 3. En el segundo paso tenemos que construir el cuadro ANOVA. Para la construcción del cuadro ANOVA, acá lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. Inicialmente hallamos el marginal de fila
sumando todos los valores que se encuentran en la fila. En la primera fila, realizando la sumatoria de los valores que se encuentran dentro de esta fila, nos daría un valor de 134. De la misma manera, para el proveedor B, realizamos la sumatoria, que nos va a dar un valor de 277, y finalmente para el proveedor C, que nos va a dar un valor de 269. Con los marginales de fila hallamos el valor de T, que va a ser la sumatoria de todos los marginales de fila detallados en esta columna. Realizando la sumatoria de estos tres valores, nos da que el valor de T va a ser igual a 680. Posterior a ello, tenemos que representar la variable T sub I elevado al cuadrado, que es el valor de la marginal elevado al cuadrado, ¿ya? Para el primer caso, 134 elevado al cuadrado nos da 17.956, para el segundo caso, 76.729, y para el tercer caso, este valor elevándolo al cuadrado nos va a dar un valor de 72.361. Finalmente, tenemos que determinar el valor de T elevado al cuadrado, donde T toma el valor de 680. 680 elevado al cuadrado nos da un valor de 462.400, que dentro de la tabla lo vamos a representar en este campo, ya T elevado al cuadrado, que es igual a 462.400. Como ya tenemos esos datos iniciales, tenemos que hallar la sumatoria de cuadrados totales, la sumatoria de cuadrados en los tratamientos y la sumatoria de cuadrados del error, ¿ya? Inicialmente tenemos que denotar nuestra variable n y nuestra variable k. ¿Qué habíamos dicho que es igual la variable n? Acá tenemos en la parte izquierda. N hace referencia al número de datos que tenemos dentro de nuestro problema. Si nosotros contamos el número de datos que tenemos dentro del problema, llegamos a la conclusión que n mayúscula va a ser igual a 17, ¿ya? No tenemos que contar los valores que no tienen ningún valor. Acá directamente si contamos, en el primer caso tiene 7 observaciones, en el segundo caso 4 observaciones, y nuestra tercera variable tiene 6 observaciones. Realizando la sumatoria de 7 más 4 más 6 nos va a dar el valor de 17. Posterior a ello determinamos a qué es igual nuestra variable k, que es el número de variables categóricas que se encuentran en el tratamiento. Como nos fijamos en las filas tenemos 3 variables que se encuentran dentro de la misma, por lo tanto k va a tomar el valor de 3. Posterior a ello determinamos la sumatoria de cuadrados totales, que la fórmula nos dice que es la doble sumatoria de x y j, tenemos por acá elevado al cuadrado, menos t elevado al cuadrado dividido entre n. Ya, entonces en esta parte hemos realizado la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la tabla elevado al cuadrado, menos t que tenemos acá, ese valor que es 462.400, que lo he reemplazado en la parte del numerador, y en la parte del denominador n mayúscula, que es igual a 17. ¿Ya? Realizando la resta, decimos que la sumatoria de cuadrados totales es igual a 13.770. Y el siguiente valor que tenemos que determinar es la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que de acuerdo a la fórmula es la sumatoria de marginal de fila elevado al cuadrado menos el número de observaciones menos t elevado al cuadrado dividido entre n. ¿Ya? Como en esta parte estamos en un diseño no equilibrado, ya en esta parte el número de observaciones para cada uno de los tratamientos va a ser diferente, ¿ya? Entonces en esta parte no podemos considerar un solo denominador, tenemos que considerar para cada tratamiento su respectivo número de observaciones, ¿ya? Entonces para el primer caso, t elevado al cuadrado es igual a 17.956, que lo representa en la parte del numerador. En la parte del denominador, ¿cuántas observaciones tiene esta primera variable categórica? Tiene 7 observaciones, por lo tanto lo he dividido entre 7. La siguiente variable que corresponde al proveedor B, como t sub i elevado al cuadrado es igual a 76.729, ese valor lo he representado en la parte del numerador. Y en la parte del denominador contamos, tenemos 1, 2, 3 y 4 observaciones. Por lo tanto, lo dividimos entre el valor de 4.
Y finalmente, para nuestro proveedor C, que el marginal de pila elevado al cuadrado es igual a 72.361 y el número de observaciones está dado por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es por ello que lo hemos dividido entre 6. Posterior a ello le restamos t elevado al cuadrado, que es 462.400, dividido entre n mayúscula, que es igual a 17. Realizando ya los cálculos correspondientes, nos dice que la sumatoria de cuadrados en los tratamientos es igual a 6.607,55. Si lo redondeamos sería igual a 56, ¿ya? Entonces ya tenemos esos valores. El siguiente valor que tenemos que determinar es la sumatoria de cuadrados en el error. Para ello restamos la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, lo que nos da un valor de 7.162,44, ¿ya? Como ya tenemos estos tres valores, la sumatoria de cuadrados totales, de los tratamientos y del error, construimos el cuadro ANOVA. Para ello comenzamos con los grados de libertad. Para nuestra fuente de variación entre grupos, ¿qué nos dice la fórmula? Que es K menos 1, donde K es igual a 3, 3 menos 1 nos va a dar 2 grados de libertad. La siguiente fuente de variación es dentro de los grupos, que hace referencia, acá lo voy a anotar, al error. Los grados de libertad es n mayúscula menos k, donde n mayúscula es igual a 17 y k es igual a 3, dándonos 14 grados de libertad. Y finalmente, para nuestra fuente de variación total, que va a ser n mayúscula menos 1, nos va a dar 16 grados de libertad. En cuanto a la suma de cuadrados, como ya los hemos calculado, simplemente queda representar. Para el primer caso está dado por el tratamiento, que el tratamiento como tal nosotros lo hemos representado como A. Entonces sería SCA, la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que nos da un valor de 6.607,56. ¿Ya? El siguiente es para el error, que para el error sería la sumatoria de cuadrados del error, SCE, que sería igual a, acá tenemos ese valor, 7.162,44. Y finalmente para el total, que sería igual a 13.770. Posterior a ello, hallamos los cuadrados medios. Para ello realizamos la división de la sumatoria de cuadrados dividido entre sus grados de libertad para cada uno de los casos. Para los tratamientos, la sumatoria de cuadrados de los tratamientos dividido entre sus grados de libertad, lo que nos va a dar un valor de 3.303,78. Para el error, de la misma manera, dividimos la sumatoria de cuadrados del error dividido entre sus grados de libertad, lo que nos da un valor de 511,60. ¿Ya? Ya con los cuadrados medios hallamos el estadístico de prueba, que va a ser la división de los cuadrados medios de los tratamientos dividido entre los cuadrados medios del error. Ya que acá ya tenemos el reemplazo como tal de estos dos cuadrados medios, y realizando la división nos da que el estadístico de prueba es igual a 6,4577. Como ya tenemos el estadístico de prueba, ahora nos queda hallar el estadístico teórico, ¿ya? Para ello consideramos el nivel de significación, que es igual a 0.025, y también consideramos los grados de libertad del numerador y del denominador, ¿ya? Ya considerando que los grados de libertad del numerador es igual a 2 y los grados del denominador es igual a 14 y un nivel de significación de 0.025, nos da que el estadístico teórico es igual a 4,857. Con esos dos valores pasamos al tercer paso, que es la contrastación. Partimos de la gráfica del estadístico teórico, dentro del mismo ubicamos el estadístico de prueba, y vemos que el mismo cae en la región de rechazo, así que gráficamente se rechaza la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, está a probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Como se cumple la condición, se rechaza la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alterna. Y nuestro cuarto paso tiene que venir dado o formulado en que las medias son diferentes para estos tres proveedores. Nuestra conclusión formulada ya vendría dada de esta manera, ¿no? A un nivel de significación del 2,5%, podemos concluir que el número de piezas que no se ajustan a las normas
son diferentes en los tres proveedores, debido a que se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, acá tengo la comparación como tal del Excel y del Minitab, que el procedimiento va a ser el mismo, pero acá es importante recalcar que si hay un valor que está vacío, no lo pueden completar, ni con el valor de 0, lo tienen que dejar así vacío, y el cálculo se realiza lo mismo que hemos realizado en el primer ejercicio, pero obviamente dejando los valores que no corresponden vacíos, porque estamos en un caso de diseño no equilibrado, ya donde el número de observaciones para los diferentes tratamientos va a ser diferente, ¿ya? Entonces, esto se los dejo como tarea para que ustedes puedan realizar la comparación. Pero no obstante, acá también tenemos los resultados que se van a obtener en cuanto al Excel y en cuanto al Minitab, ¿ya? Pasamos de la misma manera, acá tenemos en cuanto a la calculadora, ¿ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Tendrían que ingresar, si no tiene un valor, dejarlo en blanco. Y acá es importante recalcar que en la Texas, los tratamientos como tal se representan en columnas, ¿ya? Entonces, en esta parte, como nos daban los tratamientos en filas, acá los datos en la Texas tendrían que ingresarlos de manera transpuesta, de tal manera que los tratamientos se representen en las columnas, ¿ya? Entonces, pasamos al siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 3, pero acá es importante recalcar que ya estaríamos trabajando con el segundo tipo de diseño. Ya hemos visto el primer diseño, que es el completamente aleatorizado de un solo factor. Ahora vamos a ver el diseño en bloques completamente aleatorizados, o también conocido como ANOVA, con dos criterios de clasificación. Como su mismo nombre lo indica, ¿no? Acá ya vamos a considerar más de dos fuentes de variabilidad. En el primer caso, nuestro criterio de clasificación estaba dado por los tratamientos. En los bloques completamente aleatorizados o con dos criterios de clasificación, ya va a haber un segundo criterio que va a ser el de los bloques, ¿ya? La fuente de variabilidad como tal va a estar dado por el de los tratamientos, el de los bloques, el error y finalmente el total, que va a ser la sumatoria de estos tres, ¿ya? De la misma manera, esto se subdivide en dos tipos de modelos, el modelo sin interacción y el modelo con interacción, ¿ya? En el ejercicio 3 vamos a ver el ejemplo del modelo sin interacción y en el ejercicio 4 vamos a ver el modelo con interacción, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de un modelo sin interacción y con interacción? Lo vamos a ver en esta lámina, ¿ya? Antes acá lo que quiero hacer es explicarles por qué en ANOVA de un solo factor les he dicho que los tratamientos los vamos a representar en filas. Porque nosotros cuando ya trabajamos con ANOVA con dos criterios, donde ya contemplamos un segundo criterio, que vendría a ser los bloques como tal los vamos a representar en las columnas. Y a modo de estandarizar, como lo mencionaba, los tratamientos van a venir representados en las filas y los bloques van a venir representados en las columnas, ¿ya? Por eso se denomina ANOVA con dos criterios de clasificación, porque acá ya vamos a contemplar a los tratamientos y a los bloques de manera conjunta. Ahora, en un modelo sin interacción, si nos fijamos en el número de observaciones entre el tratamiento y el bloque, cuando estamos en un modelo sin interacción, el número de observaciones para cada uno de ellos va a estar dado por una sola observación. Es por ello que se denomina sin interacción, ¿ya? Si nos fijamos acá, para cada uno de los tratamientos y bloques tenemos una sola observación. ¿Qué pasa en el modelo con interacción? En este ya vamos a tener más de una observación entre el tratamiento y los bloques, ¿ya? A estas observaciones que se dan dentro de los tratamientos y los bloques se las denomina interacciones o iteraciones, ¿ya? Entonces, en este caso ya no estaríamos contemplando una sola observación, sino en observaciones, que ahí ya va a depender del ejercicio como tal, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia que existe entre un modelo sin interacción y con interacción. Sin interacción, una sola observación por celda, con interacción, más de una observación por celda, ¿ya? Entonces, esa es básicamente la diferencia.
Ahora vamos a ir con la parte práctica del modelo sin interacción y luego vamos a ver la parte práctica de un modelo con interacción. Para ello nos vamos a ir a la parte del ejercicio 3 y le voy a pedir a la compañera Claret si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Sí, Auxi, buen día. La empresa Pallancos pretende adquirir focos de buena calidad, por lo cual decide probar focos producidos por 3 diferentes compañías, usando 4 tipos de filamentos. Se mide la duración de los focos en horas y los resultados se dan en la siguiente tabla. Inciso A. Proporciona los datos suficientes, evidencia que indique que las compañías producen la misma calidad de focos. Use un nivel de significación del 5%. Inciso B. Hay evidencia de que los 4 filamentos tienen el mismo efecto sobre la duración de los focos. Perfecto, gracias Claret. ¿Ya? Acá es importante recalcar algo que, bueno, nos va a servir cuando vayamos a ver el último tema, que es estadística no paramétrica. ¿Ya? En el caso de las tablas de contingencia, por ejemplo, la estructura de los ejercicios como tal es la misma que se presenta en la parte de la ANOVA, ¿ya? Entonces acá es importante recalcar y resaltar que cuando nosotros trabajamos con ANOVAs, nosotros realizamos la comparación, por ejemplo, de las medias, contemplando simplemente a los tratamientos y de la misma manera hacemos la comparación de las medias contemplando simplemente a los bloques, ¿ya? Por eso acá en la parte de las preguntas nos da dos incisos, ¿no? Una está específicamente para las filas, que vienen a ser los tratamientos, y otra está enfocado en los bloques, ¿ya? Entonces acá es importante recalcar que en el cuadro ANOVA, lo que nosotros hacemos es comparar filamento con filamento, en este caso para nuestro ejemplo, y en el caso de las compañías, compañía con compañía, ya eso es importante recalcar. Cuando ya vayamos a ver estadísticas no paramétricas, más específicamente en las tablas de contingencia, la comparación que se realiza es entre tratamientos y bloques, ¿ya? Entonces eso es importante recalcar para que no se equivoquen un poquito más adelante. ANOVA es tratamiento con tratamiento y de la misma manera bloques con bloques. Ya en las estadísticas no paramétricas de manera conjunta comparamos tratamientos y bloques. Ya entonces esa es la diferencia. Comenzamos entonces con el primer paso que es el planteamiento de la hipótesis. Como ya lo había mencionado, hacemos dos análisis por separado. Un análisis para los tratamientos y otro análisis para los bloques. Como estamos analizando de manera separada estos dos factores, vamos a tener dos formulaciones en cuanto a la hipótesis, ¿ya? Entonces, en el primer caso, contemplando a los tratamientos, comenzamos por la formulación de la hipótesis alterna, en la cual decimos las medias de los 4 filamentos son diferentes, ¿ya? La media del filamento 1 es diferente a la media del filamento 2 y es diferente a la media del filamento 3 y es diferente a la media del filamento 4. Frente a la formulación de nuestra hipótesis nula, en la que decimos que las medias de los 4 filamentos son iguales, ¿ya? Entonces, en esta primera parte, solo estamos contemplando a las variables de los tratamientos. Como tenemos un segundo factor que contempla a los bloques, tenemos que formular otras hipótesis que contemplen a los bloques, ¿ya? Entonces, a continuación, realizamos la formulación. Comenzamos con la formulación de la hipótesis alterna, en la que decimos que las medias de la calidad de los focos de las 3 compañías son diferentes frente a nuestra formulación de la hipótesis nula, en la que decimos que la media de la calidad de los focos de la compañía, de las 3 compañías, son iguales, ¿ya? Entonces, en esta parte importante recalcar lo que les mencionaba de la anterior lámina, que en el cuadro ANOVA nosotros realizamos la comparación por separado, ya para los tratamientos y para los bloques. En la estadística no paramétrica vamos a ver que este análisis se realiza de manera conjunta, ya, pero como no estamos en esta parte,
vamos a explicarlo de manera separada porque estamos en el cuadro ANOVA, ¿ya? Entonces realizamos una formulación para los tratamientos y otra formulación para los bloques, ¿ya? Entonces tendríamos acá ya nuestro primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis. En cuanto al segundo paso, que es la construcción del cuadro ANOVA, partimos de la tabla inicial que nos da el problema, donde contemplamos a los tratamientos y a los bloques. Y lo que vamos a hacer acá es lo mismo que hemos hecho en un factor, pero ya contemplando también nuestro segundo factor. ¿Qué es lo primero que realizábamos? Es hallar el marginal de fila. Para hallar el marginal de fila sumábamos todos los valores que se encontraban en la fila correspondiente al tratamiento, ¿no? Para el filamento 1 va a ser 195 más 192 más 192, lo que nos da un valor de 579. Lo mismo realizamos para el filamento 2, que nos va a dar un marginal de fila igual a 572. Para el filamento 3, que nos va a dar un resultado de 574, y para el filamento 4, que nos va a dar un valor de 575. Ya eso sería en cuanto al marginal de fila. Pero como acá ya tenemos un segundo criterio de clasificación que está dado por los bloques, también tenemos que realizar la sumatoria de los valores que se encuentran en las columnas, ¿ya? Para la primera compañía va a ser la sumatoria de 195 más 185 más 181 y más 175, lo que nos va a dar un valor de 736. Para la compañía 2, de la misma manera, sumamos los valores que se encuentran en la columna, que nos da un valor de 780. Para la compañía 3, de la misma manera, que realizamos la sumatoria y nos da un valor de 784. Posterior a ello, hallamos el marginal de fila elevado al cuadrado, que es todos estos valores elevarlos al cuadrado. Y acá lo que tengo va a ser, para el primer caso, 579 elevado al cuadrado, que nos va a dar 335.241. Así sucesivamente realizamos para los demás valores. Y realizamos el mismo procedimiento para nuestras columnas. El marginal de columna lo elevamos al cuadrado, para el primer caso 736 elevado al cuadrado, que nos va a dar un valor de 541.696. Lo mismo para la compañía 2 y para la compañía 3. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Posterior a ello tenemos que hallar el valor de T. Importante recalcar que el valor de T lo pueden realizar sumando los marginales de fila o sumando los marginales de columna. En ambos casos debería de darles el mismo resultado, que es 2300, ¿ya? Una vez que hayamos determinado el valor de T, tenemos que también denotar el valor de T elevado al cuadrado. Nuevamente recordemos, este valor lo tenemos que elevar al cuadrado y representarlo en esta parte de la tabla. Y ya representado y elevándolo al cuadrado nos va a dar un valor de 5.290.000, ¿ya? Entonces ya con ello tendríamos representado el valor de T y el valor de T elevado al cuadrado. Como ya tenemos todos esos valores, ahora sí podemos hallar lo que viene a ser la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, la sumatoria de cuadrados en los bloques, la sumatoria de cuadrados del error y la sumatoria de cuadrados totales. Pero para hallar estas sumatorias de cuadrados en los bloques, en los tratamientos, en el error y el total, necesitamos antes denotar a qué son iguales nuestras variables. Por ejemplo, n mayúscula, esto ya lo hemos visto en un factor, es el número de datos totales, ¿ya? Entonces, si realizamos la sumatoria de los datos totales que tenemos dentro del problema, tendríamos 12 datos dentro del problema, por lo tanto, n mayúscula sería igual a 12, ¿ya? Posterior a ello, vamos a denotar a qué es igual nuestra variable r, ¿ya? Acá yo les he puesto de manera más específica, que hace referencia al número de variables categóricas que se encuentran en los tratamientos, ¿ya? Yo les decía que nuestras variables que pertenecen a los tratamientos se encuentran en las filas. Entonces nos fijamos cuántas variables tenemos en las filas. Acá tenemos una variable, dos variables, 3 y 4 variables.
Por lo tanto, R va a tomar el valor de 4. Acá lo representamos, R va a tomar el valor de 4. Posterior a ello tenemos que definir a qué es igual nuestra variable S. ¿Qué nos dice la parte teórica? Que es el número de variables categóricas que se encuentran en los bloques. Y acá, ¿qué dice? Que el número de variables categóricas que se encuentran en los bloques son las variables que se encuentran en las columnas. Nos fijamos en las columnas cuántas variables tenemos. Tenemos la compañía 1, la compañía 2 y la compañía 3. Por lo tanto, tenemos 3 variables que se encuentran en las columnas, así que S va a tomar el valor de 3. Ya con estos 3 variables, con estas 3 variables denotadas, ahora sí podemos hallar la sumatoria de cuadrados, ¿ya? Comenzamos con la sumatoria de cuadrados totales, que nos dice que es la doble sumatoria de x sub ij elevado al cuadrado, menos t elevado al cuadrado dividido entre n. Para su cálculo ya habíamos dicho que las variables que se encuentran en la tablita, estas variables, es x sub ij. Ya para el primer caso va a ser x1, 1, para el segundo caso x1, 2, para el tercer caso x1, 3 y así sucesivamente. Entonces en esta parte, para hallar este primer término, que es la doble sumatoria, todos los valores que se encuentran en la tablita tendríamos que elevarlos al cuadrado y realizar la sumatoria como tal, ¿ya? Realizando el procedimiento como tal, acá yo ya tengo esta doble sumatoria, ¿ya? Y a este valor como tal tenemos que restarle el valor de t elevado al cuadrado, que acá tenemos ese valor, y dividirlo entre n mayúscula, que es igual a 2, ¿ya? Realizando un pequeño cálculo, vamos a hallar la sumatoria de cuadrados totales, que es igual a 654,667, ¿ya? Seguidamente hallamos la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que lo representamos como SCA, y que nos dice que la fórmula, que es igual a la sumatoria de los marginales de fila elevado al cuadrado dividido entre el número de observaciones, menos t elevado al cuadrado dividido entre n mayúscula. Como en la última columna tenemos representado el marginal de fila elevado al cuadrado, tenemos que realizar la sumatoria de todos los valores que se encuentran en esta columna y dividirlo entre el número de observaciones. Acá es importante recalcar que los 4 filamentos tienen 3 observaciones, por lo tanto vamos a considerar un solo denominador que va cerrado por el número 3. Posterior a ello, reemplazamos el valor de t elevado al cuadrado dividido entre n, y realizando un pequeño cálculo, hallamos la sumatoria de cuadrados en los tratamientos, que nos da un valor de 8,667, ¿ya? Como ya tenemos estos valores, nos queda hallar la sumatoria de cuadrados en los bloques, que bueno, de la misma manera, ¿qué nos dice la fórmula? Es la sumatoria de los marginales de columna elevado al cuadrado dividido entre el número de observaciones menos t elevado al cuadrado dividido entre n. Ya, entonces acá contemplamos en la última fila, tenemos representado el marginal de columna elevado al cuadrado, así que realizamos la sumatoria de estos valores. Y en la parte del denominador contemplamos el número de observaciones de las columnas, que vienen a ser de los bloques, que para las 3 compañías tenemos 4 observaciones, por lo tanto consideramos un solo denominador. Restamos el valor de t elevado al cuadrado dividido entre n, y ya realizando un pequeño cálculo determinamos que la sumatoria de cuadrados en los bloques nos da un valor de 354,667, ¿ya? Como ya tenemos ese valor, finalmente nos queda hallar la sumatoria de cuadrados del error, que de acuerdo a la fórmula es la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de los tratamientos menos la sumatoria de cuadrados de los bloques. Como ya tenemos los datos de cada una de estas sumatorias, reemplazamos y con ello hallamos la sumatoria de cuadrados del error, que nos da un valor de 291,333, ¿ya? Pues en esta parte no hay mucho problema, ya tenemos denotadas nuestras sumatorias de cuadrados para todos los casos. Y ahora lo que queda es construir el cuadro ANOVA, ¿ya? A diferencia de un factor,
En la nueva de dos factores se incorpora una fila que contempla a los bloques, ya que se denomina entre bloques, ¿ya? El primero importante recalcar que es el de los tratamientos, el segundo es, vamos a anotar los tratamientos, el segundo es de los bloques, y el tercero es del error, y finalmente el último es el total, ¿ya? Entonces comenzamos con la denotación de los grados de libertad. Para el primer caso, que es el de los tratamientos, los grados de libertad van a venir dados por R-1, donde R toma el valor de 4, así que 4 menos 1 nos va a dar 3 grados de libertad para nuestra fuente de variación entre grupos, ¿ya? Para nuestra fuente de variación entre bloques, los grados de libertad vienen dados por S-1, donde S es igual a 3, así que 3 menos 1 nos va a dar 2 grados de libertad entre bloques. Y finalmente del error, que va a estar dado por la multiplicación de los grados de libertad por los grados de libertad del tratamiento por los grados de libertad de los bloques, ¿ya? Entonces sería 3 por 2, 6. 6 grados de libertad del error. Y finalmente el total, que va a estar dado por n mayúscula menos 1, lo que nos vendría a dar 11 grados de libertad, ¿ya? Lo siguiente que tenemos que representar es la suma de cuadrados para el primer caso, que es la fuente de variación entre grupos, sería SCA, que acá ya lo tenemos denotado, es igual a 8,667. El siguiente valor que tenemos que reemplazar es para la fuente de variación entre bloques, que es igual a 354,667, ¿ya? Y finalmente el del error y del total, que simplemente es representar lo que ya tenemos en la parte derecha. En cuanto a los cuadrados medios, es la división que existe entre la suma de cuadrados dividida entre sus grados de libertad para cada uno de los casos. Para los tratamientos, sería la división de la suma de cuadrados del tratamiento dividido entre sus grados de libertad, que nos va a dar un resultado de 2,889. Para los bloques, de la misma manera, realizamos la división de la sumatoria de cuadrados de los bloques dividido entre sus grados de libertad, que nos da un valor de 177,334. Y para el error, que va a ser la división de la sumatoria de cuadrados del error dividido entre sus grados de libertad, que nos va a dar un valor de 48,556. Posterior a ello, hallamos el estadístico de prueba. Ya, importante recalcar que como estamos trabajando con dos factores, tenemos que hallar dos estadísticos de prueba. Uno correspondiente a los tratamientos y otro correspondiente a los bloques, ¿ya? Para los tratamientos va a ser la división entre los cuadrados medios de los tratamientos dividido entre el error, que lo tenemos por ahí, que realizando la división como tal nos da un valor de 0,059. En cuanto al estadístico de prueba de los bloques, va a ser la división de los cuadrados medios de los bloques dividido entre los cuadrados medios del error, que si realizamos la división nos da un valor de 3,652. Y con ello ya tendríamos construido nuestro cuadro ANOVA. Como ya tenemos en esta parte los estadísticos de prueba, finalmente queda determinar el estadístico teórico. Ya para determinar el estadístico teórico, como estamos contemplando dos factores, tenemos que contemplar dos estadísticos teóricos. El primero, que va a contemplar los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador, que sería el del error. Y acá ya denotando también el nivel de significación al 5%, nos dice que el estadístico teórico va a estar dado por 4,757. Para los bloques, consideramos los grados de libertad de los bloques en cuanto al numerador y en cuanto al denominador, los grados de libertad del error, ¿ya? Y ya reemplazando, sería 2 para el numerador y 6 para el denominador. Y el nivel estaría dado por el 5%, que ya, bueno, realizando este procedimiento por el Minitab, nos da que el estadístico teórico va a estar dado por 5,143, ¿ya? Como ya tenemos ambos estadísticos, el estadístico de el estadístico teórico, pasamos al tercer paso, que es la contrastación, ¿ya? Como estamos considerando ANOVA con dos verificación, con dos factores, tendríamos que considerar
dos gráficas, ¿ya? El primero contemplando a los tratamientos, donde partimos de la gráfica del estadístico teórico y ubicamos el estadístico de prueba que hemos hallado, que era 0.059. Si vemos en la gráfica, está cayendo en la región de aceptación, así que gráficamente se acepta la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, no se cumple la condición que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Como no se cumple, se acepta la hipótesis nula. En cuanto a los bloques, partimos de la gráfica del estadístico teórico, dentro del mismo ubicamos el estadístico de prueba y vemos que este está cayendo en la región de aceptación, así que gráficamente se acepta la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, no se cumple que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico, como no se cumple, se acepta la hipótesis nula. Para dar una conclusión, volvemos al paso 1 y decimos, en los tratamientos, ¿a qué conclusión hemos llegado? A aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. En los bloques, de la misma manera, estamos aceptando la hipótesis nula y estamos rechazando la hipótesis alterna. Por lo tanto, en nuestro cuarto paso, que viene dado por la conclusión o la interpretación de la respuesta, tendría que ir enfocado en las respuestas que hemos obtenido en el tercer paso, ya en aceptar la hipótesis nula. En el primer caso, en los tratamientos, tendríamos que formular nuestra respuesta contemplando que la media de los 4 filamentos son iguales y en el caso de los bloques, las medias de la calidad de los focos de las 3 compañías son iguales, ¿ya? Entonces, nuestra conclusión, como estamos contemplando 2 fuentes de variabilidad, que vienen a ser el de los bloques y el de los tratamientos, tenemos que concluir también 2 respuestas, ¿ya? Entonces, acá puesto, a un nivel de significación del 5%, podemos concluir que, primeramente contemplando a los tratamientos, que los 4 filamentos tienen el mismo efecto sobre la duración de los focos, debido a que se acepta la hipótesis nula. Luego, contemplando a la respuesta de los bloques, las 3 compañías producen la misma calidad de focos, debido a que se acepta la hipótesis nula. Y eso es básicamente cuando tenemos una ANOVA con 2 factores, el que contempla tratamientos y bloques, ¿ya? Ahora también vamos a ver cuál es el procedimiento que se debería de seguir en cuanto al Minitab y en cuanto al extra, ¿ya? Primeramente vamos a ver en cuanto al Minitab. Acá he puesto más o menos un poquito de la explicación de las secuencias que estaríamos generando. Y acá es importante recalcar que ya no vamos a tener 2 variables, sino tendríamos que tener 3 variables. Una variable que va a hacer referencia a los resultados, otra variable que va a hacer referencia a los bloques, y nuestra tercera variable que va a hacer referencia a los tratamientos, ¿ya? Entonces, acá lo que hacemos es básicamente ordenar, ¿ya? Acá lo que he hecho es, estos valores los he ido representando en la primera columna, y en la segunda y tercera columna he ido haciendo mención a qué filamento y a qué compañía pertenece. Por ejemplo, si agarro el primer número, que es igual a 195, ¿a qué filamento pertenece? Al filamento 1, que lo he representado acá como F1, y a qué bloque pertenece? A la compañía 1, por lo tanto, C1. Vamos a hacer para este valor que es 201. 201, ¿a qué filamento pertenece? Al filamento 4, que lo he puesto por acá, filamento 4, ¿y a qué compañía pertenece? A la compañía 2. Entonces, de esta manera vamos a ir construyendo esta tabla donde contemplamos 3 factores. El primer factor, los resultados, el segundo, al bloque que pertenece, y el tercero, al tratamiento que pertenece, ¿ya? Entonces, para realizar este procedimiento mediante el Minitab, tenemos que generar la secuencia que se da en los tratamientos, ¿ya? Por lo general acá, la secuencia como tal, si se fijan, lo que he hecho es básicamente, estos primeros 4 números los he copiado por acá, luego he pasado con estos 4 que los he copiado seguidamente, y finalmente estos últimos que los he copiado en la parte inferior. Como todos esos primeros contemplan al C1, a toditos se pone C1, al segundo C2 y al tercero C3. En la parte de los tratamientos ya va cambiando de acuerdo al filamento que pertenece, ¿ya? Entonces, esta secuencia que yo le he generado tal vez de manera manual, la tenemos que generar en el Minitab, pero el Minitab también nos da la opción para poderlo generar de manera automática, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a irnos para ello al Minitab. Ya, denme un momentito,
lo primero que voy a hacer es copiar los valores que tenemos del problema. Entonces estos valores los copio y me voy a ir al Minitab. Vamos a borrar en un momento y copiamos los valores. Ya, entonces, como ya lo había mencionado y lo hemos visto en la parte de la diapositiva, tenemos que generar esas tres columnas. La primera que va a contemplar a los resultados, la segunda a los bloques y la tercera a los tratamientos. ¿Ya? Entonces, para ello me voy a la parte donde dice datos. Acá voy a trabajar con apilar. Y ahora, acá para generar esa secuencia de manera automática, contemplando a las filas y a los tratamientos, no voy a seleccionar columnas, sino yo voy a seleccionar filas, que esta me da la opción de poder contemplar también los subíndices que se encuentran en las filas y en las columnas, ¿ya? Entonces, acá inicialmente hago mención en qué columnas se encuentran los valores numéricos, ¿ya? Yo sé que mis valores numéricos se encuentran en la columna 2, en la columna 3 y en la columna 4, ¿ya? ¿Qué me dice acá? Me dice en qué valores o en qué celda, en qué columna se va a guardar los datos apilados. Como yo lo quiero guardar en la columna C6, acá voy a poner C6. Y acá voy a seleccionar estas dos opciones que dice almacenar subíndices de las filas y almacenar subíndices de las columnas, ¿ya? Acá voy a decir que los subíndices que pertenecen a las filas me las guarde con el nombre de tratamiento. Y acá también voy a decir que los subíndices que pertenecen a las columnas me las guarde como bloques. Una vez que haya ingresado estos dos, le doy en aceptar y lo que me va a realizar el Minitab es de manera automática, me va a generar la secuencia que yo les mostraba en la diapositiva, ¿ya? Por ejemplo, acá está contemplando el 195, a qué filamento y a qué columna pertenece, ¿ya? Una vez que tengamos construida estas tres columnas, vamos a proceder a construir el cuadro ANOVA. Para ello nos vamos a ir a donde dice estadística, acá vamos a seleccionar ANOVA. Si nos fijamos acá en las opciones, no tenemos un ANOVA con dos criterios de clasificación, solamente tenemos ANOVA de un solo factor. Así que en esta parte lo que vamos a hacer es trabajar con el modelo lineal general, que este es precisamente empleado cuando tenemos más de dos factores, ¿ya? Entonces seleccionamos el ajustar modelo lineal general y en esta parte, en las respuestas, recordemos que tenemos que ingresar los valores numéricos, que los valores numéricos, de acuerdo a nuestra tablita, están almacenados en la columna C6. En cuanto a los factores, tenemos que ingresar los dos factores, el de los tratamientos y el de los bloques, ¿ya? Acá importante recalcar es el orden en el que ingresen los valores. Primero tienen que contemplar a la variable que corresponde al tratamiento para luego contemplar a la variable que corresponde a los bloques. Es por ello que a la hora de guardar las columnas los he guardado como tratamiento y como bloque para así no equivocarme en el orden, ya que esto puede alterar en el resultado, ¿ya? Si ustedes lo ingresan de manera inversa, primero los bloques y luego los tratamientos, de la misma manera los resultados les va a dar de manera inversa, ¿ya? Es por ello que las columnas como tal yo las he guardado como tratamiento y bloque para que así no me equivoque en el ingreso de los datos, ¿ya? Entonces primero tengo que ingresar el de los tratamientos y luego tengo que ingresar el de los bloques. Acá también podemos irnos a la parte de opciones y seleccionar el nivel de confianza con el cual desean trabajar, ¿no? Que en este caso es, si no me equivoco, al 95%. A ver, de un momento, si es al 95%, entonces en esta parte no vamos a modificar nada, le damos en aceptar y finalmente en aceptar. Lo que va a hacer el Minitab en esta parte es generarme lo que viene a ser el cuadro ANOVA contemplando esos dos criterios de clasificación, el de los tratamientos y el de los bloques. Si realizamos la comparación como tal, acá tengo mi cuadro ANOVA. El de los tratamientos, denme un momento. ¿Ya? El de los tratamientos me ha dado un estadístico de prueba de 0.059. Si nos vamos al Minitab, nos está dando
el mismo resultado, pero con 2 decimales. Ya en el caso de los bloques es 3,65. Si nos vamos a nuestra diapositiva, sería el mismo resultado si contemplamos 2 decimales. ¿Ya? Y eso sería en cuanto al Minitab. También acá vamos a ver cómo se realiza mediante el Excel, que mediante el Excel el procedimiento es bastante sencillo. ¿Ya? Entonces nos vamos de la misma manera a la opción donde dice datos, análisis de datos. Y acá lo que vamos a hacer es buscar análisis de la varianza de 2 factores, ¿ya? Si se fijan en la parte del Excel, tenemos 2 opciones. Una que dice con varias muestras por grupo y la segunda que dice con una sola muestra por grupo. Nosotros vamos a seleccionar con una sola muestra por grupo porque estamos en el caso sin interacción, donde hay una sola observación entre el tratamiento y el bloque. Cuando vayamos a trabajar con interacción, vamos a seleccionar esta opción que dice con varias muestras por grupo, ¿ya? Entonces, como estamos en el caso sin interacción, seleccionamos la tercera opción, le damos en aceptar, y acá lo que vamos a hacer inicialmente es ingresar nuestra tabla. Acá tenemos nuestra tabla, ingresamos, y acá tenemos que seleccionar esta parte, ya que hacemos mención que en la primera fila y en la primera columna tenemos las denotaciones de nuestras variables. ¿Ya? Entonces tenemos más específicamente los rótulos. Y acá seleccionamos también el nivel alfa con el cual quieran trabajar, que es el nivel de significación. Y en esta parte le damos en aceptar y así de simple se calcula lo que viene a ser el cuadro ANOVA. En las filas nos dice que el estadístico de prueba es igual a 0.5949 y demás decimales que nos da el Excel. Que bueno, si hacemos la comparación estaríamos obteniendo el mismo resultado. En cuanto a las columnas, nosotros hemos obtenido 3,652, que bueno, el Excel como tal nos da con más decimales. Y eso sería en cuanto al procedimiento del Excel. Ahora también acá vamos a aprovechar en ver en cuanto a la calculadora. Vamos a ver en cuanto a la Texas y en cuanto a la Casio, ¿ya? Entonces para ello me voy a ir a la parte superior y vamos a ingresar los valores en cuanto a la Casio. ¿Ya? Entonces, en esta parte, para realizar el procedimiento mediante la Casio, de la misma manera tenemos que generar la secuencia que nos generaba de manera automática el Minitab, pero nosotros como no tenemos esa opción acá, la tenemos que generar de manera manual, que no es muy complicado, pero lo vamos a realizar. ¿Ya? Entonces, para el primer caso va a ser 195, 185, 171 y 175. Estos pertenecen a la columna 1. Y en cuanto a los tratamientos, este pertenece al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces comenzamos con el siguiente, que es 192, 193, 194 y 201. En cuanto a las columnas, pertenecen a la columna 2, todos ellos. Y en cuanto a los tratamientos, el primer valor al tratamiento 1, el segundo, perdón, al tratamiento 2, el tercero al tratamiento 3 y el 4 al tratamiento 4. Finalmente de la compañía 3, que es 192, 194, 199 y 199. Ya pertenecen a la columna 3, todos ellos. Y en cuanto a los tratamientos, el primero al tratamiento 1, el segundo al tratamiento 2, el tercero al tratamiento 3, el cuarto al tratamiento 4. ¿Ya? Una vez ingresados, recordemos, en el primer caso tenemos los resultados, en el segundo caso los bloques y en la tercera columna los tratamientos. ¿Ya? Entonces, bajo este enfoque nos vamos a la parte donde dice Stat, presionado el botón F3, ANOVA, y acá vamos a seleccionar ANOVA con 2 criterios de clasificación. El factor A hace referencia a los tratamientos, que los tratamientos, de acuerdo al ingreso de datos que hemos realizado, está almacenado en la columna 3. En cuanto a los bloques, que es el factor B, está almacenado en la fila 2, en la columna 2. Y en cuanto a las variables dependientes, que hace referencia a los valores numéricos o las variables cuantitativas, sería los resultados que están almacenados en la columna 1, ¿ya? Entonces nos vamos a la parte inferior y ponemos calcular, ya que ya nos genera lo que viene a ser el cuadro ANOVA. Que bueno, si realizamos la comparación con el resultado que hemos obtenido, tendríamos el mismo resultado, ¿no? Los grados de libertad, que es 3, 2 y 6, 3, 2, 6.
Y acá lo más importante que viene a ser el estadístico de prueba, que para los tratamientos es 0.059, que si nos vamos a esta parte, la calculadora nos va con más decimales. Y en cuanto a los bloques, que de la misma manera no nos da con más decimales, que si contemplamos 3 decimales sería 3,652, ¿ya? Eso sería en cuanto a la CASO. En cuanto a la Texas, el procedimiento es el siguiente. Ya, entonces acá de la misma manera tengo una simulación. Ya nuevamente recalcando acá, para que les den en el mismo orden los resultados en cuanto a la Texas. Nuevamente los tratamientos tienen que estar en columnas y los bloques tienen que estar en filas. Entonces acá a la hora de ingresar los datos tendrían que ingresarlos de manera transpuesta para que así primero nos dé los resultados de los tratamientos y luego nos dé los resultados de los bloques. Ya entonces en esta parte lo que he hecho es básicamente ingresar los datos ya obviamente contemplando de manera transpuesta en las columnas los tratamientos y en las filas los bloques. Ya entonces una vez que han ingresado, denotamos en la parte superior las variables. La primera pertenece al filamento 1, la segunda al filamento 2, la tercera columna al filamento 3 y la cuarta columna al filamento 4. Nuevamente son las variables de los tratamientos. Una vez que hemos ingresado los datos como tal, nos vamos a menú, a estadística, a pruebas estadísticas y acá buscamos ANOVA bidireccional, que hace referencia a 2 factores, y en la parte inferior hacemos referencia a que tenemos 4 variables. Y acá decimos que la variable 1 se encuentra en la lista 2, la variable 2 en la lista 3 y así sucesivamente hasta contemplar a todas nuestras variables. Y acá ya dando en aceptar, nos los construye el cuadro ANOVA. Y acá lo que tendríamos que comparar serían los estadísticos. El primero es los tratamientos y el segundo que es block, que hace referencia a los bloques, ¿ya? Entonces ahí pueden hacer la comparación como tal de los grados de libertad, la sumatoria de cuadrados, los cuadrados medios y el estadístico de prueba, ¿ya? Y bueno, eso sería en cuanto a este ejercicio. No sé si hasta esta parte tienen alguna duda. El cuarto ejercicio lo vamos a ver en la próxima clase, ya que este ejercicio hay que explicar con un poquito más de detalle y como ya nos hemos pasado del horario, no me gustaría explicarlo de manera rápida, sino que ustedes también lo comprenden, ¿ya? Entonces, hasta esta parte, no sé si alguien tiene alguna duda. Obviamente, como no hemos terminado la guía, la práctica no va a ser para la próxima clase. Y aquí nos estaríamos quedando. Pero antes, si alguien tuviera alguna duda, que lo podamos aclarar antes de terminar la clase. Para la grabación y acá estaríamos terminando. Algo que les quería preguntar, no sé si el Inge les ha mencionado algo del proyecto, no sé si alguien me pudiera mencionar un poquito lo que les dijo el Inge. Quiero saber si les dijo el Inge acerca de trabajar con un proyecto de referencia que puede ser una tesis o un proyecto de grado, o les ha dicho que él les va a dar los datos con los cuales van a trabajar. Esa es la duda para que así la próxima clase también les pueda explicar cómo van a ir buscando las variables para el proyecto. Son 4 variables que cada variable tiene que contemplar como mínimo 15 datos. Eso es hasta lo que yo tengo entendido, pero no sé si este semestre ha cambiado la metodología. Qué bueno, no sé si alguien me puede aclarar también así para que la próxima clase les explique un poquito cómo tienen que buscar, o si es que no es necesario buscar y el Inge les va a dar sus variables. ¿Alguien me puede mencionar qué les dijo el Inge acerca del proyecto? Opción 1 nos ha explicado, solo ha tomado la lista de los grupos. Nada más, no les dijo nada acerca de las variables ni de los datos. No, dijo que el martes lo iba a hacer. Ah, ya listo, chicos. Entonces, de todas maneras, yo también le voy a preguntar al Inge y el sábado sería la próxima clase, les estaría explicando, ¿ya? Entonces, si no tienen ninguna duda más, acá estaríamos terminando. Que tengan un buen resto del día. Hasta luego. Hasta luego, sí, gracias. Gracias, Auxi, hasta luego.